más hacia la comedia y me olvidaba de mi realidad. O sea, que a lo mejor fue una manera de evasión, no fue premeditado, pero también me pareció bien cambiar un poco de registro, ¿no? Porque ya como que se empezaba demasiado a vincular Marina Pérez-Camba con el dolor, lo oscuro, ¿no? Y digo, eso es una parte muy importante, ¿no? Pero también como persona y creo que como escritora, pues también hay esa parte más risueña, más enfadada, ¿no? Es verdad, yo creo que no hace falta, ¿no? El micrófono, ¿no? ¿O se escucha bien? ¿Sí? ¿No escucháis al final? Sí. Yo que tengo cierta amistad con ella, pues me iba preguntando, estoy escribiendo una novela que me estoy divirtiendo muchísimo, me río sola cuando estoy escribiendo, y la verdad es que Don Quijote de Manhattan está escrito en un tiempo relativamente corto para ser una novela. Sin embargo, como he dicho en la presentación, uno de los aciertos que tiene esta novela es lo bien que tienes permeado el lenguaje cervantino, el tono, la atmósfera, el ambiente. Quiere decir eso, doy por hecho que ha sido una gran lectora del Quijote, pero posiblemente esta idea ya te rondaba de hace tiempo y ha tenido que esperar su momento. Yo la verdad que no lo sé, o sea, sí he sido muy lectora del Quijote y obviamente nada surge así yo siempre digo, esto no surge así de repente, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Pero tampoco sé explicar cómo surgió. Yo mi intención después de escribir yo creo que era descansar 2 meses o así y bueno, cuidarme un poquito y eso, y nada, y al día siguiente cuando llegué ya del aeropuerto estaba escribiendo. Entonces no era mi intención ni participar en las celebraciones de este año ni nada, o sea, no surgió de una manera que yo digo como espontánea, ¿no? Seguramente no lo sería, pero sí. Sí, pero estaba ahí. Sí, realmente imagino que el hacer tuyo ese lenguaje requiere una lectura intensa, una lectura casi académica y rigurosa del lenguaje y luego mucho ensayo, ¿no? ¿O te ha salido...? No, el ensayo no, casi nada. Yo, a veces no me pongo a llorar ahora, pero en ese momento yo estaba en contacto con Ignacio Padilla, que era un actor. Sí, está muy presente. Y él me decía, tenía 2 opciones, ¿no? Entonces, si te dedicas un año más al lenguaje, pues hacer algo como el libro que tenía de Simón y sus majestades, no sé, o puedes dejarlo así, va a salir mucho más fresco y más, ¿no? Y yo pensé, digo, a ver, yo que he controlado siempre tanto la escritura, una frase me la he pensado 1000 veces, que intentaba limar todo, pues decidí aquí más o menos lo que saliera. Obviamente después el trabajo de edición importante, ¿no? Pero ha sido un libro mucho más en el lenguaje, incluso menos meditado que los otros. Fíjate que y es un lenguaje como aterrizante, ¿no? Pero yo pienso que en realidad mi idea, porque cuando yo pues ahora empiezo a recibir mensajes esto de la gente y me escriben en ese lenguaje también. Yo obviamente no sé lo que no, quiero decir que yo creo que todos, ¿no? Sabemos utilizar ese lenguaje si nos ponemos, ¿no? Mi abuelo no hablaba muy diferente, quiero decir, o sea, ¿no? Entonces... Sí, pero una cosa es el lenguaje alcanzante, que puedes tener un pozo por lectura, por tradición familiar, y otra cosa es el tono del Quijote, que yo cuando leía Don Quijote de Manhattan, y no sé, aseguro que le va a ocurrir, si conocen también el ejemplo que voy a poner, me recordaba también ese ejercicio de tono que tiene Andrés Trapillo en la novela segunda que sacó de la muerte de Sancho, ¿no? Que te da la sensación de que está leyendo Quijote, con tu libro ocurre igual. Sí. Bueno, sí, el tono, sí, o sea, yo me imagino que eso se debe a que lo leí mucho, ¿no? Que es el libro que más he leído, ¿no? Entonces, después lo que sí he hecho, no lo volví a leer porque como lo escribí en tan poco tiempo, pero sí que, bueno, ahora sí lo he dicho en otra entrevista, que lo escuchaba. Me busqué una buena versión de un audiolibro y lo escuchaba para ver el tono, literalmente, ¿no? La cadencia y me resultaba muy... De todas maneras, yo casi siempre escribo con música, ¿no? Entonces era pues eso, ir cogiendo el ritmo, ¿no? Se nota en el libro. Ella tiene una ventaja, sobre todo la escritora, a la hora de hacer esto, y es que como imagino que sabéis la mayoría de los que estáis aquí, ella nada, cruza estrecho, entonces tirarse al agua, como ha podido hacer aquí, tiene una ventaja porque es capaz de hacer esas cosas en la vida real y también
también en la literatura. Yo te iba a preguntar por qué aparece en Manhattan, porque es obvio que tú vives en Nueva York. Pero sí que es verdad que debajo de esa parodia, debajo de ese tono burlesco, que a mí me recordaba un poco esa mezcla entre las pesadillas de la niña de Nueva York, de Dalí y Buster Keaton, por esa actitud que tiene Don Quijote impávido ante todo lo que le ocurre. Pero sí que es verdad que debajo de toda esa trama quijotesca, como debe ser por el propio espíritu de Quijote, en este caso hay una crítica a muchos valores morales, no solamente actuales, sino sobre todo del sistema de vida americano. Claro, exactamente. Lo que tú lo has dicho muy bien, cuando has dicho que era como una Caricatura. del sueño americano. Claro, sí. Que eso me ha encantado porque sí, efectivamente, o sea, pienso que es el terreno ideal, primero como arquetipo de la sociedad occidental, pero también como, bueno, es verdad que conozco más el terreno allí. Había pensado hacerlo en Sevilla, ¿no? Pero creo que daba mucho más juego la caricatura en el ámbito de Nueva York, Sí. porque es un ámbito mucho más excéntrico, más inverosímil en muchas veces, ¿no? En cosas que, entonces decidí que era, y bueno, conozco bien, entonces ya es que ya no sé. Es una verdadera ínsula, aparte, claro, es una ínsula, ¿no? Son muchas cosas. A ver, los alcaldes de las ciudades en Estados Unidos y en Nueva York, es que son también inverosímiles, ¿no? Como Sancho, o sea, de que es impensable que aquí nos tratamos a lo mejor de los candidatos a presidente, pero en Estados Unidos es que dices, Dios mío, ¿no? Y es posible todo allí, ¿no? Y ya no deja, te digo, cabeza en algunas cosas que trata con humor y con cierta crítica que va por debajo de la mirada. Y yo no sé, por ejemplo, porque hay un pasaje aquí donde Don Quijote, cuando ya está investido como Don Quijote de Manhattan, va a ver al director de una institución muy célebre internacional que tiene sede en todo el mundo. ¿Tú crees que va a presentar Don Quijote de Manhattan en el Instituto Cervantes de Nueva York? Bueno, voy ahora al Instituto Cervantes de Bruselas y me escribió justamente ayer Ignacio Olmos, que es el director en Nueva York, y me dijo, estoy muy interesado por motivos profesionales en presentar tu libro aquí y tal y cual. Dice, pásame una copia, ¿no? Digo, bueno, o sea, no, pero yo ya lo voy a hablar y además es que cuando lo escribía yo pensaba en la oficina de Ignacio Olmos, yo pensaba, no, bueno, antes estuvo Criollo, no, entonces más o menos conozco la oficina. Y entonces yo cuando estaba escribiendo es que lo pensaba todo allí, ¿no? Y bueno, yo llevo muy Sancho, o sea que Javier puede encajar bien. ¿Cómo es Sancho? No, pero bueno, yo quiero mucho al Instituto Cervantes, ¿no? Estoy trabajando mucho, pero sí que es verdad que esta cosa con el español de España muy arraigada, ¿no? Y me pareció gracioso porque lo que hace Sancho allí es decidir que, bueno, es contarles un poquito, Don Quijote le promete el gobierno de la ínsula a cambio de que Sancho unifique todas las lenguas que hay en Nueva York, y Sancho decide que va a unificar las lenguas a la lengua cristiana, ¿no? Y lo que hace pues, es ir al Instituto Cervantes de Nueva York y presentar cursos de lengua cristiana, ¿no? Como se presentan cursos en Cervantes de lengua catalana, entonces pues ahí ya es algo un poco delirante. Delirante es todo. Y yo quería preguntarte, porque después de leer la novela me fui al Quijote original a comparar un poco la estructura, porque yo estaba leyendo tu novela y tenía la sensación de que estructuralmente es muy parecida al Quijote, es decir, en lugar de una venta hay un hostal, es decir, que no sé si a ese nivel tú has ido construyendo la novela también partiendo de un juego de estructura parecido, porque da la sensación de que vas leyendo un paralelo esta nueva versión. Sí, eso me hace mucha ilusión también porque yo, ya te digo, no lo volví a leer, bueno, sí lo escuché, pero no me puse como un plan, ¿no? Digamos, yo empecé a escribir y salió como salió. Pero es verdad que es como un juego de espejos, ¿no? Casi cada capítulo ahí, si yo lo hago un capítulo, tiene un equivalente en el Quijote, ¿no? No presté tampoco atención a, quiero decir, a empezar con la primera parte del Quijote y seguir con la segunda, sino que fue algo más o menos fluido y simplemente estarán intercalados, ¿no? Pero sí que cada capítulo más o menos también hay una Dulcinea, ¿no? En este caso es un rascacielos, no es una persona.
estructura muy parecida que va como ese juego de juegos que dice, va encajando, ¿no? Ya sabéis que cuando queréis hacer una pregunta, solo levantáis el miedo. Aquí no solamente les hacemos entuertos. Otra cosa que tiene muy interesante la novela es ese diálogo que haces entre los dos grandes libros, los grandes clásicos, ¿no? Los dos grandes sellers de la literatura, ¿no? Don Quijote y la Biblia. Yo cuando leía la Biblia casi de niño, me la leí un libro de relatos, un libro de cuentos. Siempre he dicho que es como el mejor libro de cuentos que he leído. Y Don Quijote también, en cierto modo, es un libro de cuentos que van encajando, igual que ocurre con la Biblia. ¿Cómo se te ocurre hacer ese diálogo en la novela? Pues, a ver, en realidad yo creo que yo ya empezaba a echar de menos el cuento. Y era una manera muy sencilla de compaginar novela y cuento, ¿no? El Quijote, sobre todo la primera parte, bueno, pues hay muchos relatos que se pueden funcionar independientemente, ¿no? De hecho, pensé, hago ahora aquí una primera parte y después en una segunda parte dejo, porque aquí también hay como relatos independientes, pero bueno, sí, que me resulta una manera de conjugar muy bien, de volver un poquito al cuento, pero seguir con la novela, ¿no? Entonces, sí, yo en un principio tenía la idea que me acuerdo que son de que Alfredo hace relativamente poco, vamos. Bueno, fue en Navidad, ¿no? En Navidad, vamos, el día 23 o así de diciembre, me preguntó en la presentación y yo, ¿y qué vas a escribir ahora? ¿No? Y dije, pues yo me gustaría escribir algo, un remake o algo así de la Biblia. Y me miró horrorizado. No le gustó nada, yo creo. Me dijo, yo no lo haría. Y entonces yo creo que ahí se me quedó. Digo, pues nada. Y bueno, pero la Biblia está aquí, sí, en el Evangelio. No, incluso la idea que te de la relación con el Quijote, porque lo que hace es coger en vez de la manilla de agua, pues coge la Biblia. Un libro de caballería. Sí. en cierto modo, ¿no? Hay pasajes elegantes y maravillosos que, como decíamos antes, debajo de la sorna, debajo de la burla, del burlesco, está el palo, ¿no? El palo duro. Ese diálogo que se produce en la cárcel entre ese joven castellano que está en la cárcel por ladrón, que es una historia totalmente, absolutamente quijotesca y casi al mismo tiempo chaplinesca, ¿no? Por cómo roba en salvo y siempre combinaba su mula de cafetería del supermercado. A ver, hay dos cosas, ¿no? Porque ayer me preguntaba, ¿has escrito biografía y tal? Digo, fíjate que nunca, ¿no? Pero este es el libro que dice más de mí, yo creo, ¿no? Aunque no se va a saber, ¿no? O sea, porque quien no me conoce. Porque robas tú del Estambul. Yo estoy en Londres trabajando. Bueno, primero en Nueva York me chocaba muchísimas cosas cuando yo llegué y es que era, como lo digo, es que eso es cierto, o sea, cuando llegó el día de Acción de Gracias, ¿no? Que en Estados Unidos es el día más importante del año, pues estaba yo, bueno, a partir del coche, no sé qué, para entrar en un Walmart y pues lo típico que ves un cartelito con una cajita que pone donativos, ¿no? Y bueno, pues yo pensé que era normal, donativos para la gente que a lo mejor ese día no podía tener una cena. Y cuando me paré mejor a leerlo, es que eran donativos para los empleados del Walmart. O sea, que me pareció algo tan perverso, ¿no? Que el propio supermercado pidiera a las personas que iban a comprar, a los clientes, donativos para aumentar el sueldo. Me pareció algo horroroso. Y después en Londres estoy trabajando en un Starbucks un tiempo, sé muy bien cómo funciona. Y es una empresa muy agresiva, muy